Bienvenidos. Lo que voy a analizar hoy es una de las maniobras geopolíticas más reveladoras de la administración Trump, una que expone con claridad cristalina cómo funciona realmente el poder imperial estadounidense en el siglo XXI. El 29 de enero de 2026, Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional con respecto a Cuba y autorizando aranceles sobre cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla. El objetivo inmediato es estrangular económicamente a Cuba hasta provocar el colapso del gobierno. Pero el verdadero blanco de esta medida no es La Habana, es Ciudad de México. Trump está usando a Cuba como instrumento para forzar a México a elegir entre su soberanía y su relación comercial con Estados Unidos. Y lo que está ocurriendo en este momento es una prueba de fuego para todo el sistema de relaciones hemisféricas que Estados Unidos ha construido durante más de un siglo. Déjenme explicarles primero el contexto inmediato de esta orden ejecutiva, porque sin entender lo que acaba de pasar en Venezuela, no pueden comprender lo que Trump está intentando hacer con Cuba y México. A principios de este mes, el ejército estadounidense ejecutó una operación militar para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela. Lo sacaron del país y lo llevaron a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Fue una acción sin precedentes en la historia moderna de las relaciones interamericanas, una intervención militar directa para secuestrar al presidente de un país soberano. Y casi inmediatamente después, Trump declaró que Estados Unidos tomaría control de las reservas petroleras venezolanas. Venezuela había sido durante décadas el principal sustento económico de Cuba. Enviaba petróleo subsidiado, proporcionaba asistencia financiera, mantenía a flote una economía que el bloqueo estadounidense había estrangulado durante más de 60 años. Con Maduro capturado y el petróleo venezolano bajo control estadounidense, Trump vio la oportunidad de dar el golpe final. Cuba, declaró, está lista para caer. Es una nación fracasada. Y ahora vamos a asegurarnos de que nadie la ayude a sobrevivir. La orden ejecutiva sobre el petróleo es el instrumento elegido para este estrangulamiento. Declara que el gobierno cubano constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Acusa a Cuba de alinearse con países hostiles como Rusia, China e Irán. Afirma que La Habana proporciona refugio a grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, y establece un mecanismo para imponer aranceles adicionales sobre las importaciones de cualquier país que directa o indirectamente suministre petróleo a Cuba. Ahora quiero que entiendan la amplitud de lo que esto significa. No estamos hablando de aranceles sobre productos petroleros, estamos hablando de aranceles sobre todos los productos de cualquier país que venda petróleo a Cuba. Si México envía un barril de petróleo a La Habana, todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos podrían enfrentar aranceles adicionales. Automóviles, productos agrícolas, electrónicos, componentes manufacturados, todo. Es una amenaza de guerra comercial total como castigo por ayudar a Cuba. Y aquí es donde México entra en la ecuación de manera crucial. Según los datos más recientes, México se convirtió en el principal proveedor extranjero de petróleo a Cuba en 2025, representando aproximadamente el 44% de las importaciones petroleras de la isla. Pemex, la empresa petrolera estatal mexicana, enviaba cerca de 20,000 barriles diarios a Cuba durante la primera mitad del año. Después de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Ciudad de México en septiembre, esa cifra cayó a aproximadamente 7,000 barriles, pero los envíos continuaron y ahora Trump exige que se detengan completamente. La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en una posición extraordinariamente difícil.
Por un lado, México tiene una tradición histórica de solidaridad con Cuba que se remonta a décadas. La doctrina Estrada, que ha guiado la política exterior mexicana desde 1930, establece que México no juzga ni interviene en los asuntos internos de otros países. Abandonar a Cuba bajo presión estadounidense sería visto por muchos mexicanos como una humillación nacional, una capitulación ante el imperialismo del norte. Por otro lado, la relación comercial con Estados Unidos es existencial para la economía mexicana. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio que supera los 800,000 millones de dólares anuales. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Millones de empleos mexicanos dependen de este comercio. Si Trump cumple su amenaza e impone aranceles masivos sobre todos los productos mexicanos, las consecuencias económicas serían devastadoras. Sheinbaum ha intentado navegar este dilema con ambigüedad calculada. Cuando los periodistas le preguntan directamente si México dejará de enviar petróleo a Cuba, evita responder. Dice que es una decisión soberana de Pemex. Menciona fluctuaciones normales en los suministros. Habla de buscar canales diplomáticos para encontrar soluciones. La semana pasada dijo que Pemex había pausado temporalmente algunos envíos, pero insistió en que no fue por presión estadounidense. Es el lenguaje de alguien que está ganando tiempo mientras busca una salida que no existe. Y aquí quiero que entiendan algo fundamental sobre cómo funciona el poder en el sistema internacional contemporáneo. Lo que Trump está haciendo no es simplemente política exterior, es extorsión. Está usando el poder económico de Estados Unidos para obligar a un país soberano a implementar la política exterior estadounidense. México no ha violado ninguna ley internacional al vender petróleo a Cuba. El comercio entre México y Cuba es perfectamente legal bajo el derecho internacional, pero Estados Unidos, mediante su control sobre el sistema comercial global, puede imponer costos tan altos que la legalidad se vuelve irrelevante. Este es el verdadero significado del poder hegemónico. No necesitas invadir países si puedes destruir sus economías con aranceles. No necesitas declarar guerras si puedes estrangular a tus adversarios cortando su acceso al comercio internacional. Estados Unidos ha convertido su posición central en la economía global en un arma que puede usar contra cualquier país que no se alinee con sus objetivos. Y lo más perturbador es que esto se hace abiertamente, sin pretensión de justificación legal o moral, simplemente porque pueden hacerlo. Ahora quiero analizar la situación en Cuba, porque entender lo que está pasando en la isla es esencial para comprender las dimensiones humanitarias de esta política. Cuba está experimentando su peor crisis energética en décadas. Los apagones son constantes y prolongados. El sistema eléctrico colapsa regularmente. Las filas para conseguir combustible se extienden por kilómetros. Los hospitales operan con generadores de emergencia cuando los tienen. Las escuelas han reducido sus horarios. El gobierno ha implementado una semana laboral de 4 días para el sector público para ahorrar energía. Esta semana el gobierno cubano anunció que las aerolíneas internacionales ya no podrán reabastecerse de combustible en la isla porque simplemente no hay queroseno de aviación disponible. Los aeropuertos cubanos, que son la conexión del país con el mundo exterior, están funcionando al borde del colapso. La escasez de combustible se espera que dure al menos un mes más, y eso asumiendo que alguna solución se encuentre. Rusia, que mantiene relaciones amistosas con Cuba, ha descrito la situación como verdaderamente crítica, pero Rusia tiene sus propias limitaciones. Está bajo sanciones occidentales por la guerra en Ucrania y tiene capacidad limitada para enviar petróleo al otro lado del mundo.
Argelia, otro proveedor histórico, enfrenta presiones similares. China podría ayudar, pero hasta ahora ha sido cautelosa sobre enfrentar directamente a Estados Unidos en el hemisferio occidental. El resultado es que 11 millones de cubanos están siendo sometidos a lo que solo puede describirse como castigo colectivo. No por acciones de su gobierno, sino simplemente por existir bajo un sistema político que Estados Unidos ha decidido que debe terminar. Los niños que no tienen electricidad para estudiar no eligieron el comunismo. Los enfermos que no reciben tratamiento porque los hospitales no tienen energía no votaron por ninguna política. Los ancianos que sufren el calor sin aire acondicionado ni ventiladores no son responsables de las tensiones geopolíticas, pero todos pagan el precio de una política diseñada en Washington. Déjenme ser absolutamente claro sobre algo. No estoy defendiendo al gobierno cubano. Tiene deficiencias reales, limitaciones democráticas reales, problemas económicos que no pueden atribuirse enteramente al bloqueo estadounidense. Pero la pregunta que debemos hacernos no es si el gobierno cubano es perfecto, es si Estados Unidos tiene el derecho de estrangular económicamente a una nación entera para forzar un cambio de régimen. Y la respuesta, desde cualquier perspectiva de derecho internacional o derechos humanos, es claramente no. El bloqueo estadounidense a Cuba lleva más de 65 años. Es el embargo económico más largo de la historia moderna. Ha sido condenado repetidamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con votaciones que típicamente muestran a casi todos los países del mundo oponiéndose y solo Estados Unidos e Israel a favor. Es una política que ha fracasado en su objetivo declarado de provocar cambio político en Cuba, pero que ha causado sufrimiento incalculable a generaciones de cubanos. Y ahora Trump quiere intensificar esta política, obligando a otros países a unirse al estrangulamiento. Si México deja de enviar petróleo, si Rusia es disuadida por amenazas secundarias, si ningún país se atreve a comerciar con Cuba por miedo a represalias estadounidenses, el bloqueo se convierte verdaderamente en total y las consecuencias humanitarias serían catastróficas. Sheinbaum lo dijo explícitamente. Las amenazas de Trump podrían desencadenar una crisis humanitaria de largo alcance en Cuba que afectaría hospitales, suministro de alimentos y otros servicios. No es retórica, es una descripción precisa de lo que ocurriría si Cuba pierde completamente su acceso al petróleo. Una sociedad moderna no puede funcionar sin energía. Todo colapsa, el transporte, la refrigeración de alimentos, el bombeo de agua potable, los equipos médicos, las comunicaciones. Estamos hablando de condiciones que podrían causar muertes masivas. Ahora quiero analizar las motivaciones detrás de esta política, porque entender por qué Trump está haciendo esto es crucial para evaluar hacia dónde vamos. La explicación más obvia es ideológica. Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, es hijo de inmigrantes cubanos y creció inmerso en la comunidad del exilio en Miami, donde el anticomunismo y el odio al gobierno de Castro son fuerzas políticas definitorias. Rubio ha declarado públicamente que le encantaría ver un cambio de régimen en Cuba. Para él y para muchos en la comunidad cubanoamericana, derrocar al gobierno de La Habana es una misión personal casi religiosa. Pero hay motivaciones más profundas que van más allá de la ideología. Cuba representa un desafío simbólico al poder estadounidense que ha persistido durante más de 6 décadas. Es el país que sobrevivió la invasión de Bahía de Cochinos. Es el país que resistió el bloqueo más largo de la historia.
Es el país que mantuvo su sistema político a pesar de todo lo que Estados Unidos hizo para destruirlo. La mera existencia de Cuba como Estado socialista independiente a 90 millas de Florida es una humillación permanente para quienes creen en la omnipotencia estadounidense. Además, Cuba tiene valor estratégico real para los adversarios de Estados Unidos. Rusia mantiene en la isla su mayor instalación de inteligencia de señales en el extranjero. China ha expandido su presencia económica y diplomática. Irán tiene conexiones. Desde la perspectiva de la seguridad nacional estadounidense, tener un país hostil tan cerca del territorio continental es genuinamente problemático. Pero la solución a esto no es estrangular a la población civil. Es diplomacia, negociación, normalización de relaciones. Exactamente lo que Obama intentó y Trump revirtió. Y luego está la motivación electoral. Florida es un estado clave en las elecciones estadounidenses y la comunidad cubanoamericana, aunque diversa, incluye un bloque significativo de votantes de línea dura que recompensan políticas agresivas hacia La Habana. Para Trump, apretar a Cuba es políticamente rentable en un estado que necesita ganar. Pero lo que hace única esta situación es que Trump está dispuesto a dañar la relación con México, su principal socio comercial, para presionar a Cuba. Esto sugiere que algo más está en juego. Y creo que ese algo es el establecimiento de un precedente sobre quién controla el hemisferio occidental. Piensen en lo que Trump está comunicando a toda América Latina con esta orden ejecutiva. Si ayudas a un país que no me gusta, destruiré tu economía. No importa si es legal, no importa si es tu derecho soberano, no importa si causa sufrimiento humanitario. Harás lo que yo diga o pagarás las consecuencias. Es la doctrina Monroe llevada a su conclusión lógica más extrema. México es el caso de prueba perfecto. Es el país latinoamericano más importante, el más integrado con Estados Unidos, el que más tiene que perder en una confrontación comercial. Si México capitula y abandona a Cuba, el mensaje para el resto de la región es claro. Si ellos no pudieron resistir, nadie puede. Brasil, Argentina, Colombia, Chile, todos entenderán que desafiar a Washington tiene un costo que ningún país puede pagar. Pero si México resiste, las implicaciones son igualmente profundas. Significaría que hay límites al poder estadounidense, que la integración económica no equivale a subordinación política total, que los países latinoamericanos pueden mantener políticas exteriores independientes incluso bajo presión extrema. Sería un precedente que alteraría el equilibrio de poder en todo el hemisferio. Por eso lo que haga Sheinbaum en las próximas semanas es tan importante. No se trata solo de petróleo a Cuba, se trata del futuro de la soberanía latinoamericana en un mundo donde Estados Unidos está cada vez más dispuesto a usar su poder económico como arma. Ahora quiero examinar las opciones que tiene México porque la situación no es tan simple como elegir entre Cuba y Estados Unidos. La primera opción es la capitulación completa. México deja de enviar petróleo a Cuba, se distancia del gobierno de La Habana y espera que esto satisfaga a Trump y evite aranceles. El problema con esta opción es que no hay garantía de que Trump se conforme. Sus demandas tienden a escalar. Hoy es el petróleo a Cuba. Mañana podría ser exigir que México rompa relaciones diplomáticas. Después podría ser cooperación en otras áreas. La capitulación invita más demandas. Además, la capitulación tendría costos políticos domésticos significativos para Sheinbaum. Sería vista como una humillación nacional, una traición a la tradición de política exterior independiente que México ha mantenido durante un siglo. Fortalecería a la oposición que la acusaría de arrodillarse ante Trump y no resolvería los problemas de fondo en la relación bilateral.
La segunda opción es el desafío abierto. México continúa enviando petróleo a Cuba, denuncia las amenazas estadounidenses en foros internacionales y acepta los aranceles si vienen. El problema es que los costos económicos serían devastadores. México no puede permitirse una guerra comercial con Estados Unidos. Millones de empleos dependen del comercio bilateral. La economía entraría en recesión. El sufrimiento recaería sobre los trabajadores mexicanos que no tienen nada que ver con Cuba. La tercera opción, y la que Sheinbaum parece estar intentando, es la ambigüedad estratégica. Reducir los envíos de petróleo sin anunciar que lo hace por presión estadounidense. Buscar canales diplomáticos para negociar algún tipo de acuerdo. Ganar tiempo esperando que la situación cambie, ya sea porque Trump se distraiga con otros asuntos, porque encuentre otra manera de presionar a Cuba o porque algún desarrollo inesperado altere el cálculo. El problema con la ambigüedad es que tiene límites temporales. Trump eventualmente exigirá una respuesta clara y Cuba eventualmente se quedará sin opciones si todos sus proveedores reducen envíos. La ambigüedad puede funcionar como táctica de corto plazo, pero no es una estrategia sostenible. Hay una cuarta opción que casi nadie menciona, pero que merece consideración. México podría buscar construir una coalición internacional contra las sanciones secundarias estadounidenses. Podría llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio, podría coordinar con la Unión Europea, que tiene su propia legislación contra sanciones extraterritoriales estadounidenses, podría trabajar con China para crear mecanismos comerciales alternativos que no dependan del sistema dominado por el dólar. Esta opción es difícil y riesgosa, pero no imposible. Estados Unidos ha abusado tanto de su poder de sanciones en los últimos años que hay creciente resentimiento internacional. Muchos países están buscando maneras de reducir su vulnerabilidad ante la coerción económica estadounidense. México, como economía grande y diversificada, podría liderar este esfuerzo si tuviera la voluntad política para hacerlo. Déjenme ahora reflexionar sobre lo que todo esto nos dice sobre el estado del sistema internacional en 2026. Lo que estamos presenciando es el uso cada vez más descarado del poder económico como arma de política exterior. Estados Unidos ya no pretende que sus sanciones y aranceles tienen justificaciones legales sólidas. Ya no pretende que respeta la soberanía de otros países. Simplemente usa su posición central en la economía global para obligar a otros a hacer lo que quiere. Esto representa una transformación fundamental del orden internacional que existió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese orden, con todas sus hipocresías y limitaciones, al menos mantenía la ficción de que había reglas que todos debían seguir. Había instituciones como la ONU, la OMC, el FMI, que supuestamente arbitraban disputas y establecían normas. Estados Unidos frecuentemente violaba estas reglas, pero al menos pretendía respetarlas. Trump ha abandonado incluso esa pretensión. Sus órdenes ejecutivas declaran emergencias nacionales por razones que no resisten el menor escrutinio. Cuba, un país de 11 millones de habitantes con un presupuesto militar minúsculo, supuestamente constituye una amenaza extraordinaria para Estados Unidos, la mayor potencia militar de la historia. Es absurdo, pero el absurdo es el punto. Trump está demostrando que puede hacer lo que quiera y que nadie puede detenerlo. El resultado es un mundo más peligroso, más inestable, más propenso a conflictos. Cuando las reglas no significan nada, cuando el poder bruto es todo lo que importa, los países responden armándose, formando alianzas defensivas, buscando capacidades que los protejan de la coerción. China acelera su desarrollo militar. Rusia profundiza su desafío a Occidente.
Incluso aliados tradicionales de Estados Unidos buscan maneras de reducir su dependencia. El orden que Estados Unidos construyó se está desmoronando y Estados Unidos mismo está acelerando ese desmoronamiento. Para México, la lección es clara, aunque dolorosa. La integración económica con Estados Unidos, que durante 30 años fue presentada como el camino hacia la prosperidad, también creó una vulnerabilidad existencial. Cuando tu economía depende 80% de un solo socio comercial, ese socio tiene poder de vida o muerte sobre ti. La diversificación económica que México descuidó durante décadas ahora se revela como una necesidad urgente de supervivencia nacional. Para Cuba, el futuro es sombrío, pero no necesariamente desesperado. Ha sobrevivido crisis antes. El periodo especial de los años 90, cuando el colapso soviético cortó el sustento de la isla, fue devastador pero no terminal. Cuba tiene recursos de resiliencia, una población educada, sistemas de salud y educación que funcionan a pesar de las carencias materiales, una cultura de adaptación forjada por décadas de embargo. No será fácil, pero la supervivencia es posible. Para el resto de América Latina, este es un momento de verdad. Pueden aceptar que viven bajo la hegemonía estadounidense y que su soberanía es condicional, existente solo mientras no contradiga los intereses de Washington. O pueden comenzar el largo y difícil proceso de construir alternativas, diversificando economías, fortaleciendo instituciones regionales, creando lazos con otras potencias que equilibren el poder estadounidense. La solidaridad internacional no es un eslogan romántico, es una necesidad práctica para cualquier país que quiera mantener algo de independencia frente al poder hegemónico. Los países latinoamericanos tienen más en común entre sí y más que ganar cooperando que lo que tienen en competencia unos contra otros por el favor de Washington. Quiero cerrar con una reflexión sobre los millones de personas cuyas vidas están siendo afectadas por estas decisiones tomadas en oficinas de Washington. Los cubanos que hacen fila durante horas para conseguir combustible no son piezas en un tablero geopolítico. Son seres humanos con familias, esperanzas, sueños. Los trabajadores mexicanos cuya seguridad laboral depende de cómo se resuelva esta crisis no eligieron estar en esta situación. Los niños que no tienen electricidad para hacer sus tareas, los enfermos que esperan tratamientos que no llegan, los ancianos que sufren el calor sin alivio, todos ellos son las víctimas reales de políticas diseñadas por personas que nunca sufrirán sus consecuencias. El poder tiene la obligación moral de considerar el impacto de sus decisiones sobre los más vulnerables. Esta es una verdad que trasciende ideologías políticas, y por este estándar, las políticas de Trump hacia Cuba son un fracaso moral absoluto. Están diseñadas específicamente para causar sufrimiento masivo a una población civil como medio para lograr objetivos políticos. Hay un nombre para esto, se llama castigo colectivo y está prohibido por el derecho internacional humanitario, pero las prohibiciones legales significan poco cuando quien las viola tiene el poder de ignorarlas sin consecuencias. Y esa es la tragedia de nuestro momento histórico. El país que más habla de reglas y valores es también el que más flagrantemente los viola cuando le conviene. Manténganse informados, manténganse críticos y nunca olviden que detrás de las estadísticas y los análisis geopolíticos hay seres humanos cuyas vidas están en juego. Nos vemos en el próximo análisis.